de empezar, permíteme que te recomiende pasar por la página soloclimastore.com. Es el patrocinador del canal Soloclima y es la web donde se venden los aditivos para pasar las ITV, para que tu combustible te aguante más kilómetros, para que tu coche dure más porque reducimos las fricciones, para que tu coche viva más, dure más tiempo. En todos los aditivos que podrás encontrar en esta página vas a tener unos códigos QR. Si tú le enchufas el teléfono, podrás acceder a la página web donde están los videotutoriales de cómo utilizar los aditivos. En soloclimastore.com encontrarás lo que tu motor necesita para alargar su vida, para que no sea sacrificado en el altar del medioambientalismo. soloclimastore.com, el patrocinador del canal Soloclima y tu tienda de aditivos en internet. Fabricamos en el mejor laboratorio de España, en el mismo laboratorio donde se fabrican otros aditivos que tienen royalties, tienen patentes, tienen mucho personal. Yo no necesito nada de eso, estoy solo. Tenemos la mejor relación calidad-precio. Nadie, absolutamente nadie, se queja del resultado de los aditivos. Pasa por soloclimastore.com, compra tus aditivos, alarga la vida de tu motor. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos nuevamente aquí al canal Soloclima, donde tenemos vídeos súper interesantes. Probablemente hoy tengo uno de los vídeos más complicados de toda mi vida. O sea, hoy vamos a tener a una persona que te hace fácilmente que te tiemblen las piernas, pero no por nada de lo que podáis estar pensando, sino su potencia intelectual. Así que vamos a darle un fuerte aplauso a Paloma Pájaro del canal Fortunata y Jacinta. Hostia, te lo juro, estoy súper nervioso. Buenos días, Elías. Estoy súper nervioso. Y te digo por qué, porque es muy complicado hablar con vosotros. El otro día hice un vídeo con Santiago Armesilla. Uf, qué difícil, ¿eh? Es difícil porque yo soy maquinista, yo soy jefe de máquinas, sí, yo entiendo de muelles, de tornillos, de llaves dinamométricas, pero cuando te pones a hablar con una persona que es muy docta en la materia, hostia, pues siempre existe el miedo de meter la pata. Bueno, mira, tú no te preocupes porque yo estoy mañanera, o sea que estoy un poquito lenta, tengo los ojos así inflamados como huevos. Entonces, yo lo que he hecho, Elías, es preparar un material para que sea muy fácilmente asimilable. Muy bien, perfecto, porque mi audiencia es esa, mi audiencia le gustan los muelles, los tuercas, los tornillos, pero le gusta, como yo pregunto, y le gusta escuchar, porque, vamos a ver, yo hago vídeos técnicos, pero yo machaco, hago un paralopol y machaco, y tú sabes lo que es un paralopol, ¿no? No. Paloma, ¿tú te acuerdas el programa de Crónicas Marcianas? Sí, un poco. Que salía Boris Izaguirre con un lápiz y un dedo y decía ¡Páralo, Paul! ¡Páralo, Paul! ¡Páralo, Paul! ¡Páralo, Paul! Entonces, Paloma, si tú te vas por los cerros de Úbeda y te estás perdiendo, yo te voy a hacer un páralo, Paul. O si tú Bueno. o si yo me voy, házmelo tú a mí. Oye, Elías, ¿hay un eco mío? ¿Me pongo el...? No hay ningún eco. Lo que hay es que yo tengo que bajar el sonido del escritorio. Yo lo bajo, el fallo es mío. Te pido Vale, perfecto. Bueno, de acuerdo, pues entonces yo estoy atenta a todas las llamadas de atención que me hagas. Oye, Paloma, te tengo que preguntar una cosa. Sí. Tú eres charra. ¿Vives en Salamanca o dónde vives? Sí, vivo aquí, vivo en Salamanca. Y por cierto, Elías, que Dime. sepas que charros, ¿por qué somos charros tanto los mexicanos como los salmantinos? Pues no lo sé. Bueno, ahí queda la pregunta. A ver si alguien de los que están en el chat nos puede comentar por ahí. Uy, sí, pero la gente es muy buena aquí, ¿eh? La gente aquí hila muy fino, así que seguro que lo van a responder. Bueno, a mí ya se me ha olvidado completamente para lo que estábamos aquí.
Pero en cualquier caso, yo he preparado un glosario de preguntas, nada, 5 o 6 preguntas que tengo en las que quiero que tú te explayes y me cuentes. Pero aparte de eso, yo también sé que tú has preparado. Sí. Antes de empezar, yo creo que sería pertinente decir que tú eres Paloma, tienes el canal de YouTube Fortunata y Jacinta, donde eres una divulgadora de la historia de España y una defensora. Yo tengo que confesar que yo he pasado muchas horas contigo. Yo, cuando iba a trabajar, yo tenía 1 hora de coche para allá, 1 hora de coche para acá. Y yo me lo ponía en el teléfono y veía vídeo, y me chupaba un montón de horas de vídeo, porque la forma que tienes de comunicar, la, la forma de editar, porque pones un sonido de fondo, pones música, y a mí me encantan las sintonías que eliges. Y yo siempre me preguntaba, decía, ¿no te meten un strike? ¿Esa sintonía no tiene copyright? Y no lo sé, pero quiero felicitarte porque editas tus vídeos de forma fantástica. Mira, te comento, el canal ha estado 4 años sin monetizar, porque yo soy una castaña con las tecnologías y entonces no sabía ni siquiera que existía la posibilidad de que yo ganara dinero con los vídeos. Entonces, 4 años sin monetizar significaba que yo editaba con cualquier recurso que me encontraba en Internet sin problema, porque claro, como no estaba monetizado, YouTube me daba paso a todos los vídeos y yo ponía músicas que me encantaban o vídeos por ahí que capturaba de algún documental, de alguna película. Pero el año pasado mi hermana, que es mucho más lista que yo, me dio el toque y me dijo, hombre, Paloma, mira, es que aunque sea que YouTube te pague 100 euritos, vamos a monetizar. A partir de ese momento es cuando sí que hemos empezado a tener muchos problemas de derechos de autor y efectivamente ahora mismo solo utilizo recursos que no tienen derechos de autor. Pero YouTube tiene un apartadito muy simpático donde ya te ofrece músicas sin copyright Sí. y son estupendas. Entonces, bueno, pues ahora ya, queridos seguidores de Elías, pues sí, ya monetizo el canal, ¿no? Hombre, pues eso se merece un fuerte aplauso. Eso se merece un fuerte aplauso y yo te felicito que así sea, aunque YouTube no paga una gran cosa, pero No, está muy bien que así sea, está muy bien porque es un trabajo, de todas formas lo veo totalmente injusto, porque cuando tú utilizas una música, tú no estás monetizando esta canción, lo que tú estás monetizando es la utilización de ese trocito de creación en una creación completa. Es como si yo diseño una bicicleta y ahora le tengo que pagar un impuesto de revolucionario al que inventó la cadena, al que inventó la rueda, al que inventó el manillar. Joder, es que no puede ser. Y no vale. puede ser. Sí, sí, sí. En fin, pues decirte que yo en Semana Santa estuve en Salamanca. Yo ya había estado de soltero, de cachondeo por allí. Y, y sí, pero fui a llevar a mis hijos. Fui a llevar a mis hijos porque mis hijos están en una edad entre los 11 y los 13 años. El niño va a cumplir ahora 13 y creo que están en una edad en que ya no hay que llevarlos a Euro Disney ni hay que llevarlos a esos sitios de divertimento. Ahora ya hay que intentar empezar a conducirlos. Y creo que Salamanca, hostia, me gustó mucho. Me gustó mucho. Bueno, yo ya la conocía, pero me gustó mucho a nivel cultural. Es powerful, totalmente potente. Y además había una calle que se llamaba Calle Gibraltar. Sí, sí. Que yo vivo aquí enfrente, que vivo en el campo de Gibraltar, que yo vivo aquí. Y Sí, bueno, sí. y estuvo muy bien, estuvo muy bien. La verdad que estuvo realmente bien. Así que bueno. Bueno, pues Paloma, no sé si empezar a hacerte las preguntas que yo tengo aquí como para hacerte intro o quieres empezar por lo que tú has preparado para hablarme de la leyenda negra. Porque el tema que yo he preparado para hablar de la leyenda negra, todo vino a raíz del vídeo con Armesilla. Con Armesilla. Claro, Armesilla yo hice un vídeo muy bueno con él y entonces él defendió la iberofonía, el potencial que eso tiene y claro, yo que me muevo en la esfera geopolítica a nivel energético, que la energía está en el centro de todo,
Pues claro, yo lo veo. Yo digo, joder, no estamos hablando de conquistar, no estamos hablando de hegemonía, no. Estamos hablando de hacer una Unión Europea, pero una Unión Iberófona, un club comercial. Entonces, claro, ya salteó alguna claraboya intelectual del otro lado del charco diciendo lo típico que dicen, ¿no? Que nosotros llegamos con espejitos de colores, nos llevamos el oro, la leyenda negra. Y digo, ¿quién mejor para neutralizar esta respuesta que Paloma? Digo, bueno, y te contacté y oye, se alinearon los planetas y te tengo aquí. Así que Sí, adelante. y es todo un honor, Elías. Estoy encantada de estar contigo, con tu gente y para hablar de este tema que, pues efectivamente es un tema que nos interesa muchísimo, muchísimo. No sabéis hasta qué punto, Elías, porque yo, igual que Santiago Armesilla, partimos de que lo que ocurre dentro de nuestros países, me estoy refiriendo tanto a España como a México, Chile, Argentina, Ecuador, Bolivia, me da igual, lo que ocurre a nivel interno no se puede entender si no ponemos el foco en lo que está ocurriendo a nivel de la geopolítica. Es Sí, decir, por ejemplo, las luchas de partidos políticos internos, nacionales nuestros, solo se comprenden enteramente cuando ponemos el ojo en lo que está. Mira, aquí voy a soltar un poco un palabro, pero lo podéis traducir por geopolítica. Esa lucha interna entre partidos políticos solo se entiende cuando ponemos el análisis en la dialéctica de estados y de imperios, en la geopolítica. Solo se entiende desde ese plano. Y curiosamente la leyenda negra se suele perder de vista esa perspectiva. Entonces, yo os traigo material muy simpático, material muy fácilmente digerible. Y si quieres puedo empezar por decir qué es la leyenda negra, pero vamos, con palabras muy simples. sí. Empieza por contarnos qué es la leyenda negra, dónde nace la leyenda negra, y a mí me gustaría profundizar en en ese campo, porque yo que tengo ciertas nociones por haberte escuchado a ti, joder, yo lo que no entiendo es por qué las claraboyas intelectuales de España se empeñan en seguir con ese mantra y seguir, hostia, mira, yo desde mi punto de vista, Paloma, la vida de un ser humano son 80 años, 90, 100 años podrían ser, es muy poco en la línea de la historia vital del planeta. Hemos sido una gran potencia durante mucho más tiempo de lo que es una vida humana. Nos ha tocado vivir una etapa en la que estamos viviendo nuestra decadencia a partir del 98. Hostia, vale, pero yo siempre pienso que el que tuvo, retuvo. ¿Y por qué no vamos a volver a estar? En fin, comienza porque yo me enrollo y no te voy a dejar. Te voy a poner la musiquita de fondo que yo pongo siempre para que sea mucho más interesante. A ver. Venga, podemos ¡Ah, yo comenzar. empiezo! Vale, vale. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la leyenda negra es una ideología política. Es una ideología política, tan sencillo como eso. Es una ideología política que nace contra España en el momento en el que España era primera potencia mundial. ¿Cuándo empieza a ocurrir eso, Elías? Pues a finales del siglo XV. ¿De acuerdo? Entonces, la leyenda negra como ideología política es algo tan sencillo, es algo que ha ocurrido tantísimas veces en la historia que simplemente tenemos que poder entenderlo y estudiarlo. Entonces va surgiendo contra España. ¿Por qué? Porque España es el hegemón de Europa, poco a poco empieza a ser el hegemón del mundo. ¿Por qué decimos ya hegemón del mundo? Porque en 1522 España ya ha dado la vuelta al globo, es lo que llamamos la primera globalización. Ahí la política empieza a ser geopolítica, la Tierra, se ha dado la vuelta al globo. España domina en el siglo XVI pues, todos los océanos y prácticamente llega a las puertas de China. Esto no hay que escandalizarse con nada, es la historia de los imperios de toda la vida, de toda la vida. Cuando surgen las corrientes ideológicas antiespañolas, por ejemplo, con Guillermo de Orange, surge en el contexto de la Guerra de Flandes.
con los príncipes alemanes surge en un contexto en el que España es el bastión de la Iglesia Católica y los príncipes alemanes están apoyando las iglesias reformadas protestantes. Por tanto, cuando hay un poder, siempre ocurre lo mismo. Cuando hay un poder tan grande, y en ese momento ese poder lo tenía España, es una cuestión de historia, no hay que escandalizarse ni llevarse las manos a la cabeza. Ha pasado muchas veces antes, sigue pasando ahora. Ahora, ¿quién es el imperio? Es Estados Unidos. Es Estados Cuando hay Unidos está en decadencia, pero ahora mismo estamos pero sigue siendo. efectivamente. ¿Qué le ha pasado a Estados Unidos? Pues que de ser el imperio más potente de la historia, se ha encontrado de repente con sus límites. ¿Quién le está poniendo los límites a Estados Unidos? China, Rusia, los países islámicos, India, los BRIC. Es decir, el imperio no es infinito y no es eterno. Todo imperio va a encontrar inmediatamente unos límites. Entonces, en ese momento en España va encontrando muy rápidamente los límites y estos límites van acompañados de, quiero decir, estos pequeños poderes que compiten contra un gran poder, pues lo van a hacer de todas las maneras posibles, a través de la propaganda, a través de la guerra, por favor, la guerra es uno de los motores de la historia. Entonces, ¿por qué? ¿Porque Guillermo de Orange era una persona muy mala, muy mala, muy mala? No, porque buscaba su propia cuota de poder frente al gigante. Tú eso lo sabrás perfectamente porque a nivel empresarial es parecido. Cuando hay una gran empresa con mucho poder, pues otras compiten con esa gran empresa y lo van a hacer pues a través de todas las formas imaginables, incluso la guerra sucia, ¿verdad? Claro, por supuesto. Eso está Entonces, al lado a nivel de estados, imagínate, a nivel de estados es brutal. Entonces, lo que conocemos como leyenda negra, que es una ideología política antiespañola, precisamente porque España es la primera potencia mundial, surge en el siglo XV y se va desarrollando a lo largo de los años, pues, y va adoptando distintas formas. ¿Qué es lo curioso, Elías? Vamos a ver, lo curioso es que lo que llamamos leyenda negra está perfectamente superada, y quiero insistir en esto, está perfectamente superada desde hace décadas por la historiografía. Es decir, a nivel historiográfico, la leyenda negra está completamente descartada, pero no te puedes imaginar. Investigadores que precisamente no son españoles. O sea, la leyenda negra ha sido un fenómeno que ha suscitado tantísimo interés que la han estudiado historiadores y filósofos franceses, ingleses, daneses, estadounidenses, italianos, mexicanos, argentinos y españoles también. Y esos son profesionales que se han metido precisamente en los archivos con los legajos llenos de polvo, que esa es una tarea dificilísima, que te dejas la vida entera allí. Pues desde hace más de un siglo, estos investigadores han hecho esa labor y nos ha proporcionado la perspectiva, digamos ya, objetiva. ¿Qué es de verdad? ¿Cuáles son los tópicos que hay que descartar de la leyenda negra? ¿Y cuál fue la realidad histórica? Entonces, Elías, lo que nos tenemos que preguntar los españoles, los mexicanos, los chilenos, es ¿por qué sigue tan viva la ideología negro-legendaria? ¿Por qué está metida en nuestros sistemas educativos, en las películas que vemos, en las series de televisión, en los trabajos que hacen nuestros artistas plásticos? Yo me dedicaba a la pintura, yo soy de las artes plásticas. ¿Por qué se están financiando con dinero de nuestros estados este tipo de narrativas antiespañolas, con tantísimo dinero, subvenciones y becas? Si la historiografía nos está diciendo que la leyenda negra es una ideología política falsa, ¿por qué seguimos tan inmersos en esas narrativas? Esa es la pregunta, Elías. Sí, esa es la pregunta y yo te voy a comentar, yo siempre hablo, yo soy de familia, mi familia es toda
negros legendaristas. son todos de izquierdas y es increíble y antiespañoles total, ¿no? Entonces, claro, yo tengo un primo de estos claraboya intelectual. Cuando has dicho lo de palabra, a mí me fascina, me lo ha recordado al momento, ¿no? Porque, claro, es profesor en la educación pública y cada vez que tiene un grupo de chat con todos los profesores de la misma cuerda política, y entonces cada vez que uno dice un palabra así, pues lo ponen en el grupo. ¡Oh, qué palabra! O sea, es que son así, ¿no? A ellos les gusta ese tipo de cosas. Pues él y mi sobrino, hostia, que hablas con ellos y parece que estás escuchando a Pablo Iglesias cuando decía, yo no puedo decir España, yo odio España, y tú dices, madre mía, esta gente se han tragado esto, ¿por qué no se tragan lo contrario? Pero claro, si te pones a buscar lo contrario no está. No está, Paloma, porque cuando yo tengo la primera conciencia de, por ejemplo, Blas de Lezo, y me entero quién es Blas de Lezo y me entero de cuál es su gesta, ¿sabes por dónde me entero? Yo me entero por Forocoches, porque resulta que esto, te acordarás tú lo que pasó. Los ingleses hicieron un barco y lanzaron una campaña en internet que se llamaba Name Our Ship. Entonces, la gente proponía un nombre y votaba el nombre. Entonces, en Forocoche, la comunidad hispanoparlante más grande de todo el internet, hicieron un hilo y dijeron, señores, vamos a joderles el invento a los ingleses. Vamos a ponerle Blas de Lezo. Vamos a votar en masa. Se votó desde las dos orillas se votó Blas de Lezo y al final, 2 días antes de decidir cuál era el nombre, se dijo, se suprime el nombre Blas de Lezo, la candidatura, por considerarla humillante. Y a partir de ahí, yo conocí quién es Blas de Lezo. Pero a mí, en el colegio, no me han contado nada. No me ha contado nadie nada. Pues lo que tenemos que preguntarnos, Elías, porque eso no es casualidad. No es casualidad porque además, como mínimo, son 2 generaciones de españoles e hispanoamericanos que no hemos recibido esa información. Y eso no es casualidad. Eso está orquestado políticamente, desde las altas esferas. Está en nuestros sistemas educativos, por ley. Entonces, ¿por qué? ¿A qué intereses están? ¿Cuáles son? ¿A quién le interesa? Esa es la pregunta. ¿A quién sirve el hecho de que 2 generaciones de españoles e hispanoamericanos desconozcamos las fuentes de nuestra sociedad política, de nuestros países? Permíteme responder esa pregunta. Yo desde mi punto de vista termodinámico, energético, yo creo que con lo que está pasando con la escasez, que ya el petróleo ya no es abundante, la táctica que se está utilizando desde el globalismo es sacar consumidores de la cadena. Y cuando tú destruyes internamente desde el nivel educativo, yo he sido profesor en un instituto durante 4 años, y yo sé lo que hay en la educación pública. Paloma, yo salía a consejo escolar por año, de verdad, era increíble, digo. Ya en el último me trajeron hasta el inspector de educación y todo, porque yo no podía decir ciertas cosas. A mí las muchachas hasta me preguntaban cosas para que yo se las explicara y yo les decía, eso no es del tema. Y me decían, no, Elías, que tú nos cuentas la verdad. Es que lo saben, que se les está engañando, se les está adoctrinando, se les está metiendo mierda en la cabeza. Entonces, ¿qué te estaba diciendo? Lo que... he perdido el hilo. Saben que se les está metiendo. Y yo pienso que se está haciendo porque cuando tú destruyes los orígenes de un país, la historia, hostia, tú al final, los españoles somos competitivos, Paloma. Hemos sido siempre competitivos. Coño, si te pones a mirar que cuando España estaba aislada con la dictadura, llegamos a ser la 8ª economía mundial, ¿eso cómo puede ser posible si nadie nos compraba ni nos vendía? Porque somos competitivos. Después llegó Felipe González, desindustrializó España, vendió la flota mercante mundial, la flota mercante española se le vendió a capitales extranjeros. Exactamente igual que hicieron con la Sareb, lo hicieron, ya estaba hecho, el plan hecho, es lo que hizo Felipe González con la flota mercante española. Entonces, yo creo que es una forma de destruir un futuro competidor
un competidor. Igual que Yugoslavia. Yugoslavia también es competitiva. Es muy competitiva. Cada vez lo bombardearon ahí en la guerra de los Balcanes, lo reventaron. Ahora, ¿qué pasa con Ucrania? Ucrania no va a consumir petróleo en los próximos 20 años. Si han derribado. Y más. Afganistán han sacado, Líbano, o sea, están sacando consumidores de la cadena de consumo. Entonces, ese es mi opinión. Que España es un país que estamos en OTAN, estamos en Europa, no nos van a bombardear, pero nos destruyen. Exacto, pero vamos a ver si es que ese es el mecanismo de la política de toda la vida. Quiero decir, ¿cómo consigue una potencia hacerse fuerte? Pues intentando debilitar a otras potencias. Pues no podemos perder de vista, como vuelvo a insistir, Elías, el potencial enorme que tiene a nivel geopolítico todos los países de la plataforma hispánica. Que es en la línea por donde va Santiago Armesilla, lo que pasa que Santiago va directamente en una acción cultural, pero también una acción política. Yo no pertenezco a ningún partido político, a mí no me financia ningún partido político. Yo lo que hago son análisis desde la filosofía, análisis de la política y de la geopolítica. Todas las plataformas del mundo son conscientes de su potencial. La plataforma anglosajona se está armando hasta los dientes cuando ha visto el peligro de perder la hegemonía. Sí. La plataforma asiática con China a la cabeza, ni digamos. La plataforma eslava con Rusia a la cabeza, toda la plataforma islámica y, sin embargo, la plataforma hispánica, que para que fijemos solamente una cuestión, es la segunda lengua, el español más hablada del mundo. Pues precisamente la plataforma hispánica se está desmoronando internamente. Es que además lo está haciendo internamente. Sí. Y eso es un efecto de estrategias que han ido penetrando en nuestros países, en nuestros estados, desde hace un siglo. Yo voy a pasar al final de mi guión. Con estrategias y planes y proyectos que está perfectamente rastreado, que están financiados por la CIA desde principios del siglo XX, con el Instituto Lingüístico de Verano, por ejemplo, con se me va a olvidar el de la cultura, que se me ha olvidado también. Este penetró en España precisamente en la época de Franco y es la que introdujo en España, a través de los intelectuales, la idea de la autodeterminación del País Vasco, catalán y gallego. Ojo, que eso fue financiado por la CIA. Y la idea de disolver España en Europa, el europeísmo. Entonces, no seamos ingenuos, porque a nivel de geopolítica es gravísimo pecar de ingenuos. Porque entonces nos ponemos al servicio de los poderes realmente hegemónicos y existentes. Elías, yo voy a plantearte a ti y a tus seguidores 2 preguntas, porque yo creo que voy a pasar de mi guión. 2 preguntas. Dos cuestiones. Todos sabéis que AMLO, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, lleva ya varios años insistiendo en haciendo pública una petición al rey de España, como si el rey de España fuera una figura que tuviera poder político. En fin, escribe cartas al rey de España y al Papa, exigiendo que se pida perdón por la conquista. No voy a entrar en detalles, solo voy a hacer una pregunta y cada uno que la responda en su casa. Ningún presidente de Estados Unidos jamás en toda su historia ha escrito una carta a la reina Isabel, ya fallecida, de Inglaterra, y ni mucho menos al rey Carlos de Inglaterra, para que pida perdón por la conquista de Norteamérica. ¿Por qué? Porque esa situación es inimaginable. Porque todos los estadounidenses saben perfectamente que Estados Unidos no existía antes de la llegada de las 13 colonias a Estados Unidos. Lo voy a dejar ahí, a ver, porque aquí va a haber polémica, seguro que van a empezar ahí a meterse conmigo. ¿Por qué ningún presidente de Estados Unidos se le ocurre escribir a Carlos de Inglaterra para que pida perdón? Eso es una pregunta. Segunda cuestión.
Todos sabemos que en Estados Unidos se celebra como un día nacional, una fiesta impresionante, el Columbus Day. Columbus Day es el día de Colón. El Columbus Day se celebra en Estados Unidos desde finales del siglo XVIII, pero se celebraba de forma popular. Digamos que era la propia población. Entra como festividad oficial nacional a principios del siglo XX, a través del Congreso de los Estados Unidos. Esas celebraciones siempre han sido una celebración en Estados Unidos en honor de Italia y de los italianos. Columbus Day, Colón italiano. Entonces yo tengo un montón de registros de noticias, por ejemplo, enviados especiales de periodistas españoles y argentinos que iban a cubrir el Columbus Day en Nueva York o en Massachusetts o donde fuera, y las noticias que reportaban eran: oiga usted, esta es una fiesta absolutamente italiana, el nombre de España no sale por ningún sitio, y entonces se ofrece esta festividad en honor de la comunidad italiana que ha construido Estados Unidos, como si Colón hubiera llegado él solito nadando a las costas de América del Norte. Tengo testimonios del presidente Truman, por ejemplo, estamos en 1947, dedicando el día del Columbus Day a Italia y a los italianos. Entonces, ahora la cuestión es la siguiente, Elías. Desde lo de George Floyd, ¿os acordáis? Ese terrible asesinato que tuvo lugar pues hace 2 años o 3 en Estados Unidos, sabéis que se aceleró el derrumbe de los símbolos, de los hitos fundacionales de la hispanidad. Se derrumbaron estatuas de Colón, estatuas de Miguel de Cervantes, manda narices, estatuas de Fray Junípero Serra, todo lo que pillaron. ¿Dónde señalaba el dedo acusador de los Estados Unidos? A España. A España. No a Italia y no a los italianos. Sí, la culpa es de España. Eso es leyenda negra. Efectivamente. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Esa es la pregunta. No seamos ingenuos. Tenemos que proteger a nuestros países, a nuestros estados. Y empezando por identificar que se trata de una ideología política, que lo que trata es de hacer que internamente nos odiemos unos a los otros. Efectivamente. Desde México, señalando a España como culpable de sus males del presente. Sí. ¿Por qué ocurre eso? ¿Quiénes de verdad están sacando provecho e interés de esta endofobia, de este odio autoinducido hacia adentro, hacia nosotros mismos? Porque estamos perdiendo de vista a lo mejor cuál es el enemigo real. Efectivamente. Yo te quiero preguntar una cosa, Paloma. ¿A ti no te parece? Yo, desde luego, yo hacía los vídeos y yo pensaba, bueno, esto no lo ve nadie, no sé qué, pero de eso nada. Los vídeos lo ve mucha gente, muy preparada, en buenas posiciones. Y creo que a nivel cultural estamos combatiendo en las redes sociales, pues, muchísimas cosas a nivel político y a nivel ideológico. Y creo que en las redes sociales se están consiguiendo muchas cosas. Hasta el punto de que, por ejemplo, no sé, tú que estás en ese campo totalmente imbuida, ¿tú no percibes que incluso desde la otra orilla, allí en Iberoamérica, existe unas voces contestatarias al discurso del presidente AMLO? Es decir, hay gente que dice, oye, no es lo que tú estás diciendo. O sea, en redes sociales se está despertando mucha gente que odia ese discurso. O sea, se están consiguiendo cosas. Esto que estaba ahí dormido, hostia, que es como lo de Blas de Lezo. Yo me entero por las redes sociales, por ejemplo. Sí. Y es importantísimo esta... vamos a llamarlo reacción, ¿vale? Es una reacción de autodefensa, tanto desde la otra orilla, como dices tú, como dentro de España, que no ocurría hace 20 años. Hace 20 años prácticamente no se podía hablar de estos temas a nivel público. Y ahora, sin embargo, hay cientos de personas que están escribiendo libros buenísimos, además,
cientos de canales de YouTube con muchísimos seguidores, en todas las redes sociales cada día hay muchísima discusión. ¿Por qué? Porque la realidad objetiva, empírica, rastreable, que lo podemos ver, que se puede comprobar, la realidad objetiva del paso de España por la historia, pues es que destruye completamente los tópicos de la leyenda negra. Yo, si quieres, bueno, mira, para meternos en otras cuestiones así que son muy simpáticas. Parte del problema que tenemos con el Imperio Español, que nos ha tocado a nosotros vivirlo, es muy nueva, el odio a los imperios. Eso es una cosa muy nueva, no había pasado nunca antes en la historia. La forma política del imperio durante miles de años fue una fórmula que se admiró. Era la demostración del poder y del saber hacer de determinados grupos y élites. Sin embargo, desde hace unos 60, 70 años penetró una idea, sobre todo en las universidades anglosajonas, que era el odio hacia la forma del imperio. Y os voy a poner otros dos ejemplos que todos vais a reconocer. ¿Os acordáis de la novela súper exitosa llamada Yo, Claudio? Que luego tuvo su miniserie en televisión, en la televisión británica, Yo, Claudio. Bueno, esta por un lado. Y luego tenemos también Star Wars, la Guerra de las Galaxias. ¿Qué tenemos en Yo, Claudio? Súper éxito de ventas. Millones de personas en el mundo lo que están recibiendo es la idea de que el Imperio Romano, fíjate, el Imperio Romano, el momento del imperio fue terrible, corruptísimo, porque lo que reivindica esa novela es la República Romana, es justo lo que hubo antes del imperio. Y Star Wars, ¿qué tenemos? Tenemos a la República Democrática, que ha sido destruida por el emperador maligno. Y eso está penetrando a través del cine en la mente, para que se me entienda bien, de millones de ciudadanos del mundo, millones de niños, adolescentes y adultos, que lo que están viendo es que el imperio es el mal y la República Democrática es el bien. Sí. Y lo que no entendemos, porque eso se oculta en este tipo de productos culturales, es que, y yo no me estoy metiendo con Star Wars porque yo he sido seguidora de Star Wars, lo que quiero decir es que no es ingenuo. La Guerra de las Galaxias es un producto cultural que le interesa a Estados Unidos potenciar en un momento de lucha contra la Unión Soviética. Entonces, no nos olvidemos del trasfondo político y geopolítico que hay detrás de todos estos productos culturales, sencillamente. Pero yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que había en los tiempos, cuando empieza el Star Wars, ¿tú crees que había posibilidades de que desde territorio norteamericano se apoyara a la Unión Soviética? Es decir, ¿era necesaria esa propaganda? Sí, por supuesto que sí. Sí. A ver, es que ahora lo vemos ya todo en una perspectiva que han pasado muchos años y vemos realmente que la Unión Soviética entonces era... ahora sabemos que no era tan fuerte como se pensaba en aquel momento. Pero tú fíjate que acaba de suceder prácticamente lo de la valla de cochinos. O sea, quiero decir, en ese momento la tensión geopolítica era enorme y la Unión Soviética seducía política e ideológicamente a muchísima población en el mundo. O sea, Estados Unidos, que sabéis que su gran idea fuerza geopolítica es la democracia. Es la democracia. La democracia liberal, además, no cualquier democracia. La de ellos, claro. Entonces, tenía que ofrecer... Esto lo ha hecho siempre. ¿Por qué se financia y se subvenciona a artistas del expresionismo abstracto como Jackson Pollock? Porque hay que combatir la narrativa del realismo soviético, el realismo pictórico. O sea, por eso insisto mucho siempre, Elías, no seamos ingenuos.
no hay nada espontáneo en política. Sí. Y en ese momento de Guerra Fría era una lucha a muerte entre imperios, pero a muerte total, aunque ahora sepamos que la Unión Soviética no era tan potente y de hecho cayó. Cayó, vamos, se derrumbó completamente. Pero bueno, también es verdad que tenía agentes extranjeros al mando, ¿eh? Gorbachev era un agente extranjero y Yeltsin ya, cuando cayó la Unión Soviética, a la primera llamada que hizo fue a Estados Unidos. O sea que Exactamente. me ha tocado la Unión Soviética y yo te tengo que comentar. Mira, No, sí, yo también. Yo me estoy poniendo solamente en el plano ese de esa lucha entre imperios. Es que me encanta. Y te voy a explicar, te voy a contar una cosa. Mira, yo, gracias a las intervenciones que tengo y a los colaboradores que tengo, yo nunca he sido. Yo cuando estaba en el instituto, yo era muy pro-europeo, como era la corriente general. Pero a medida que vas hablando con uno y vas hablando con otro, al final te das cuenta que nosotros no tenemos nada que ver tenemos muy poco que ver con Europa. Es decir, eso que decía en los libros, España comienza en los Pirineos, Europa comienza en los Pirineos, eso es una gran verdad. Pero claro, lo veías porque nosotros éramos subdesarrollados, porque claro, hay la leyenda negra y el complejo de inferioridad nos estaba ahí machacando, ¿no? Pero no es por eso, es que nosotros somos descendientes de los romanos, igual que los portugueses, igual que los griegos, igual que los italianos. Es que no tenemos nada que ver con los europeos, que son expoliadores, son destructores. Y mi esposa es de una exsoviética, es de una república soviética, ¿vale? Sí. Una república exsoviética de la que, Paloma, curiosamente, ahora con lo que está pasando en Ucrania y tal, ¿te puedes creer? El 49% de la población de esa república es de origen ruso. Porque la Unión Soviética, cuando entraba en los territorios, mandaba gente, montaba una administración afín a Moscú y ahí la gente Claro, pues mi esposa ha nacido en ese país y es de ahí, pero en ese país ahora los que tienen el mando son los de 8 apellidos, los de los 8 apellidos, ¿entiendes? Entonces, han sacado una ley para que ahora en septiembre el ciudadano que no tenga el B1 en el idioma de allí se tiene que ir. Tú ahora coges a una mujer de 60 años que ha nacido en Letonia, una mujer de 60 años que ha nacido en Letonia y que habla en ruso, ahora cómo va a probar ¿qué hacen? ¿La deportas, tío? Pues así están, así están. O sea, nosotros, los españoles, ni los italianos, ni los portugueses, ni los griegos, nunca haríamos algo así. Nunca, nunca. En Francia, el gobierno galo tiene políticas para afrancesar a la inmigración. En España no hacen falta esas políticas, ya nosotros nos encargamos. Porque somos así, porque lo llevamos aquí, lo llevamos en las venas, porque nos mezclamos con todo el mundo. Y no necesitamos que venga el gobierno y nos haga una política de españolización de la inmigración. No, nosotros nos mezclamos. Entonces nosotros no somos europeos. Y entonces yo me estoy dando cuenta cada día más me doy cuenta. Y entonces lo que yo te quería decir es que mi esposa pues es de Letonia, pero claro, ella tiene cultura soviética, ¿no? No es rusa, pero tiene cultura de allí. Y Paloma, hay tantas cosas en común, muchas veces que son detalles que tú dices, hostia, nosotros tenemos en español un refrán que dice lo mismo. Hostia, nosotros en España también hacemos eso. O ella me lo dice a mí. Llevamos 20 años juntos, ¿eh? Y muchísimas veces viene la sorpresa. Hostia, esa palabra, esa tradición, eso que hacéis. O sea, ellos, los rusos, son muchísimo más parecidos a nosotros de lo que puede ser un belga, un inglés o no sé, o de qué decirte, un holandés, por ejemplo. No sé, eso es que te quería dar el dato. No, estoy completamente de acuerdo. Yo dediqué nada más que empecé mi canal, Elías, que yo digo, bueno, a lo mejor me ven 10, 15 personas. Empecé con 7 capitulitos muy cortitos, de 7 minutos cada uno, en los que trataba de hacer la comparativa, precisamente buscando los puntos de unión tremendos
absolutamente alucinantes que hay entre Rusia y España. Entre Rusia y España. Entre otras cosas porque las dos, a nivel político, funcionaron desde el mismo modelo de imperio. No el mismo, quiero decir, dentro de la misma norma imperial, porque ese es un problema, Elías, que la gente piensa que imperio solo hay una forma de ser imperio y lo confunde además con colonialismo, que el colonialismo es una forma muy específica de, vamos a explicarlo así de esta manera, de expansión y bueno, sí, y de trato jurídico y económico del siglo XIX. Pero no es lo mismo, por favor, vamos a ver, señores, no es lo mismo el Imperio Romano, no es lo mismo el Imperio de Alejandro Magno que el Congo belga. Entonces, lo que necesitamos son herramientas que nos ayuden a distinguir los distintos modelos de imperio. Y Rusia, pero no me refiero solo a la Unión Soviética, que también, sino que el Imperio ruso se pareció mucho al modelo de imperio español. Y las dos, bueno, aquí voy a empezar un poco con mis cosas de... Mira, es muy fácil, es muy fácil. Básicamente podemos distinguir dos modelos, ¿vale? Que no son modelos puros, pero son dos modelos de partida. Yo trabajo con un filósofo, que es el filósofo en lengua española más importante que ha habido nunca, que se llama Gustavo Bueno. Él habló de estos dos modelos de imperio generador, imperio depredador. Y atención, porque no significa que uno sea angelical y súper mono, ¡ay, qué buenos son! Y el otro sean demonios y Satán. No. Estos dos términos hacen referencia a dos formas completamente distintas de organización política, jurídica, social, económica, cultural. Son dos normas completamente diferentes. El imperio generador es Roma y es el imperio soviético, es el imperio ruso y es el imperio español también. ¿Qué hizo Roma? Pues Roma, cuando va llegando a los territorios que va conquistando, lo que hace es elevar a esas sociedades a su mismo nivel. ¡Fum! Las sube. De tal manera que Hispania, después de un periodo de guerras, evidentemente, y de conquistas y de depredación y de todo lo que queráis, y de hechos de rapacidad y de todos los hechos violentos que queráis, pero el resultado final, objetivo, es que España se convierte en una provincia romana. Hispania es Roma, no es una colonia como abrasiva en plan el Raj británico en la India. No, Hispania es Roma. Es Roma, exactamente con las mismas técnicas y tecnologías que tiene Roma. Aquí se construyen acueductos y, por ejemplo, para poneros un caso, los baños públicos. En cada pequeño enclave que se construyó aquí en la península ibérica, esos baños eran públicos, eran para toda la ciudadanía, no era para las clases pudientes, era para toda la ciudadanía. Inmediatamente Roma reconoce jurídicamente a toda la población de Hispania como ciudadanos romanos. Claro. Eso es lo que hace España. Eso es lo que hace España también. Y eso es lo que hace España allí. Eso es todo el material que yo tenía aquí, pero bueno, como quizá es muy complicado. ¿Qué hace inmediatamente Isabel la Católica? Por favor, en su testamento inmediatamente prohíbe esclavizar al indio. Instantáneamente, ¿qué pasa? Muere Isabel la Católica. Entonces, a partir de ahí va a haber un montón, y cuando digo un montón es una cosa alucinante, de juntas y de consejos en los que se está debatiendo en España si la conquista de América es legítima desde el punto de vista moral. Es la primera vez en la historia que ocurre. Es la primera vez que una potencia vencedora para la conquista, esto lo hace Carlos I, le lleva la cuestión a los teólogos y juristas de aquí de la Escuela de Salamanca y les dice:
encerraos, se para la conquista, encerraos en reunión y determinad si esto es legítimo desde el punto de vista moral y qué hay que hacer para mejorar la situación de las poblaciones que estamos asimilando allí. De allí salen todas las leyes de Indias, pero vamos, la figura del protector de indios, lo que prefigura el derecho internacional, que ahora se nos llena la boca con los derechos humanos de 1948, se está prefigurando muy temprano, a principios del siglo XVI, donde precisamente aquí, en España. Inmediatamente se prohíbe la esclavización del indio, se le concede el estatuto jurídico de súbditos de la corona, tan súbditos como uno de Zamora, es decir, no hay diferencia jurídica, porque el virreinato de la Nueva España, que era mucho más grande de lo que es ahora México, pero bueno, más o menos, México, era la corte imperial de la América hispana, no era una colonia. Era una provincia española. El virreinato del Río de la Plata era España. Y son distintas cortes, porque la monarquía hispánica era una monarquía con múltiples cortes. Una estaba en Madrid, que Madrid era un villorrio comparado con Lima o comparado con Ciudad de México, que allí llegaba Humboldt y llegaban los ingleses y alucinaban, porque decían, por favor, o sea, Lima, Ciudad de México, son las ciudades más ricas del mundo. O sea, está escrito por estos humanistas y estos exploradores que van por allí. Humboldt lo tiene escrito. Ciudad de México deja a Londres al nivel del barro, deja a París, que está lleno de ratas, y no hace falta más que ver las novelas que escribe Víctor Hugo y que escribe Dickens. Por favor, esto eran villorrios. Madrid era un villorrio comparado con Lima y Ciudad de México. Entonces, que se nos esté ocultando esa información, Sí. tenemos que preguntarnos por qué. ¿Por qué? Y yo te cedo ahora la palabra porque yo puedo seguir hablando no me canso. Mira, Paloma, yo te pedí 60 minutos. Si sale un poquito más, pues me lo vas a perdonar. Yo no tengo problema. Tengo aquí algunas preguntas. Preguntas. Mira, yo he escuchado, a mí una de los vídeos, bueno, esto no lo tengo ni aquí apuntado, se me acaba de venir a la cabeza y te lo voy a soltar. Uno de los vídeos tuyos que más me impresionó fue cuando hablaste, a ver si lo digo bien, es que hace mucho tiempo que lo vi. Me hablabas de la Biblioteca de Santiago de Chile, donde podía entrar cualquier... podía entrar todo el mundo. No había diferenciación. Entraba todo Cristo allí. ¿Y cuántos libros tenía comparándola con una biblioteca en París o en Londres? Lo tengo aquí. Si quieres, me vas soltando preguntas y yo te doy los datos, porque son, como digo, datos objetivos. No es un invento que hagamos los españolitos ahora para intentar volver a conquistar América. Por favor, eso es una estupidez. Sí. Entonces, vamos a escuchar con un poco de atención. La primera universidad, España, se funda, la monarquía hispánica funda 25 universidades en todo el mundo durante esos siglos de imperio. ¿De acuerdo? La primera se funda en Lima, en San Marcos de Lima, en 1551. Por favor, la primera universidad en Brasil es de 1913. Entonces, esta universidad tenía la biblioteca más importante en ese momento, que tenía 40.000 volúmenes. Y ahora vamos a hacer la comparativa porque Harvard, la Universidad de Harvard, se funda un siglo después, ¿vale? Y tiene 4.000 volúmenes. Entonces, 40.000 en Lima, 4.000 en Harvard, ¿de acuerdo? Y son libros que no son de curas, para que la gente, no, es que era religioso. No, son libros de todas lo que podríamos llamar ahora en retrospectiva las grandes disciplinas de la época. Son libros de botánica, de matemáticas, de arquitectura, de medicina, y por supuesto también de teología, es que es importantísimo.
Ni holandeses ni portugueses fundaron universidades. La primera universidad de Brasil es de 1913. El Imperio Alemán no abrió ni una sola universidad, y por supuesto Holanda tampoco, en Oceanía. Y a mí que me digan cuántas universidades fundó Bélgica en el Congo belga. Entonces, lo que hace España, igual que hace el Imperio Romano, igual que hace el Imperio Ruso y el Imperio Soviético, es allá por donde pasa, es replicarse a sí misma. O sea, Roma parte de un núcleo pequeñito, con unas condiciones. Allá donde llega se replica a sí mismo constantemente. Es una célula que se va replicando. Eso hace España cuando llega a América. Inmediatamente funda universidades. A ver, espera, que lo tenía todo por aquí bien. Universidades, ciudades, bibliotecas, editoriales, templos, administraciones civiles, concede los mismos derechos a todos los habitantes. Es decir, lo que está haciendo es civilizar, que es otra palabra que nos pone así de uñas. Pero ¿qué significa civilizar en este contexto? Significa que España, al incorporar a todas esas sociedades, que estamos hablando de América, pero también tenemos que remitirnos a Filipinas, en fin, que son más territorios, lo que hace es incorporar a esos territorios al ámbito de la filosofía griega, del derecho romano y de la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica es una tradición filosófica y moral insuperable. Esto lo digo para quien tenga prejuicios contra los curas y ese tipo de cosas, que se quiten las bobadas de los curas, que piensen en la institución que es la que nos ha conformado moralmente, es la que nos permitió no esclavizar al indio, porque se consideró, los teólogos de la época consideraron frente a los protestantes, los teólogos españoles consideraron que el indio no era racionalmente inferior, sino que era un hermano en la fe, era un hijo de Dios, era una criatura de Dios y era un ser racional. Digamos que las potencias protestantes tiraron por otra vía teológica. También tenía aquí muchísima documentación, pero no hace falta. De tal manera que estas sociedades del norte de Europa incorporaron lo que se llamó después el racismo científico, que lo que hacía era dividir a las razas humanas en inferiores y superiores. De manera que los indios y los negros eran considerados infrahumanos. Estaban un poquito por encima de los chimpancés y de los orangutanes, pero hay muchísimos escritos, por ejemplo, de David Hume, que fue un filósofo escocés, en el que está dejando claro que ninguna civilización, todas las civilizaciones las han hecho razas blancas. Y según él, eso sería lo que justifica el hecho de que los blancos son superiores. Mientras que en España nuestros juristas, nuestros políticos, nuestros teólogos están diciendo no, es solo una cuestión de educación, de crianza. Ellos usan la palabra crianza. Tú coges a cualquier individuo de cualquier estrato social, racial, lo que sea, y le ofreces la misma educación que a un príncipe de la corte y no lo vas a saber distinguir. Entonces, esa es la norma de Roma, esa es la norma de España, esa es la norma de Rusia. Replicarse a sí mismo, incorporar a todas esas sociedades. De hecho, a las noblezas indígenas, España lo que hace es ponerlas en los puestos de los curacas, al frente, a liderar los cabildos, que los cabildos son, digamos, como los órganos de administración en América. Es decir, no los extermina, los incorpora. Elías. Yo paro porque así me sigues tú haciendo preguntas. Me encanta lo que estás contando, es que estoy aquí alucinando. Mira, el otro día te voy a contar una historia. Mis hijos, yo soy de educación pública, he estudiado toda la vida en la pública, pero ya después de haber sido profesor, ya digo, a tomar
por saco todo, pues yo no puedo tener a mis hijos ahí, porque es un lavado de cabeza continuo y constante, ¿no? Entonces yo ya, cuando mi hija vino con 10 años y me dice, mamá, ¿tú sabes que yo puedo ser lesbiana? Entonces nos miramos la madre y yo y dijimos, ¿y esto dónde se lo han dicho? Mira, el año que viene lo llevamos a un colegio privado y a tomar por saco, porque esto no se puede aguantar. El caso es que cuando vino el encierro, le tocaba al niño mayor hacer la comunión. Entonces, claro, son niños, son muy pequeños, se suspendió lo de la comunión. Yo estaba que no sabía por dónde nos venía la hostia, no me creía nada de lo que estaban haciendo. Bueno, de hecho, ya, a día de hoy ya sé que todo fue un paripé y un rollo para conseguir ciertos objetivos. Y entonces nosotros le dimos, bueno, vamos a dejar la comunión ahí en stand-by. Y ahora que está en colegio católico, pues los niños pues han querido hacer la comunión. Y entonces el colegio se ha ofrecido a hacer una ceremonia para ella una semana y para él otra, pero con todos sus compañeros, todo oficial, ¿no? Pero solamente para ellos, ¿no? Y entonces cuando yo hablo con mi primo Claraboya y le digo que la niña y el niño han hecho la comunión, se me queda así y me dice, ¿pero la comunión para qué? Y le digo, oye, pues porque nosotros les dijimos a ellos que cuando ellos quisieran la podían hacer y están ahí rodeados de gente en un colegio católico y han querido hacerla. Y igual que nos dijeron que no la quisieran hacer, pues ahora han dicho que sí y la hemos hecho. Y entonces me dice, lo que tú has comentado, pero si es que el catolicismo, nosotros fuimos allí a imponerlo y a cortar cabezas, y me ha recordado eso, digo, no fue así. Ahora cuando lo vea se lo pienso soltar, le digo, mírate el vídeo, Claraboya, porque eso no es como tú estás diciendo. Pero, bueno, este vídeo y muchos más, porque no me va a dar tiempo a contártelo todo. Por ejemplo, mucha gente no lo sabe, que en estas universidades que eran de educación interracial, es decir, allí iban indios que además muchísimos se dedicaron a las disciplinas jurídicas, se dedicaron a estudiar derecho, estas poblaciones nativas indígenas, que ahora a lo mejor alguien se ofende por decir esto. En estas universidades se abrieron cátedras de lenguas indígenas. Entonces, vamos a ver, señores, ¿por qué se han conservado esas lenguas que no tenían grafías? Es porque en ese momento no había grafías, se gramaticalizaron. Y un dato para que la gente en fin, el náhuatl se gramaticalizó antes que el alemán. Joder, qué fuerte. Y lo hicimos nosotros, lo hicimos los españoles. Lo hicimos los españoles con esas poblaciones, porque lo que se produjo, como te digo, es un mestizaje, una sincretización. Por ejemplo, eso se ve muy claro en los objetos culturales. Por ejemplo, la pintura barroca en América es brutal. O sea, es una cosa, no solo la pintura, todas las artes, la Catedral de Ciudad de México tiene el mismo estilo que la Catedral de Salamanca. Churrigueresco, gótico y barroco y un poquito de neoclasicismo. Porque es esa, se insertan, esto lo decía Julián Marías, dice, España es, o Roma o Rusia, es un injerto de yemas vivas en culturas vivas. Y de ese injerto nacen cosas nuevas, mestizaje cultural, mestizaje político, mestizaje de sangre. Sin embargo, dice Julián Marías, en América del Norte, que viene de otra tradición filosófica, religiosa, porque allí ya estamos hablando de protestantismo, que tiene otras fuentes, allí, dice Julián Marías, no fue un injerto, fue una sustitución. Sí. Se sacaron las culturas que estaban allí, se sacaron y se trasplantaron otras. Entonces tenemos que ver esa diferencia a nivel sistemático. Es que es brutal, es que no tiene nada que ver. Entonces, por ejemplo, esto de las lenguas, no sé si nuestra audiencia sabe también que los teólogos, los misioneros, los curas que se encargaban allí de la educación en ese momento, estaban obligados a conocer y manejar las lenguas indígenas. Estaban obligados. Qué bueno.
Entonces, ¿por qué no nos cuentan esto? ¿Por qué no nos lo han contado? Tenía también aquí lo de, a ver, Iván Vélez. Otra cuestión que a veces no nos planteamos, porque se nos exige a los españoles que fueron allá, que encima no somos nosotros y nosotros no hemos... Esto es muy bueno. Aquellos valientes que fueron allí, por favor, se les exige desde nuestro super siglo XXI que hubieran tenido un manual de antropología del siglo XXI. Oiga usted, en nuestras sociedades del presente todavía sigue habiendo corrupción, violaciones, explotación, abusos de todo tipo, y sigue habiéndolos a pesar de la ONU, a pesar de la democracia, a pesar de los derechos humanos, a pesar de nuestros súper refinados códigos penales. Entonces, ¿cómo nos atrevemos a exigirle a aquellos españoles de hace 5 siglos una conducta superior a la que nosotros podemos demostrar hoy día? Claro. Se les exige haber sido ángeles cuando ni siquiera nosotros podemos ser ángeles. Efectivamente. Porque los derechos humanos, esos que parece que son los nuevos mandamientos de la ley de Dios, ¿no? Se incumplen constantemente. Pero es un rollo, Paloma, es un rollo. Yo, todo lo que viene de la mano de los anglos es que es un rollo, porque estamos hablando, sí, derechos humanos no sé qué, no sé cuánto, llevan desde 2000, mira, Paloma, llevan desde 2014 bombardeando el Donbass. Y ahora que los rusos están tirando bombas para el otro lado, pobrecitos los niños, se organizan recolecciones de alimentos para los niños ucranianos. Oye, que a mí me parece genial. Pero joder, ¿dónde estaban todas esas luciérnagas intelectuales cuando se estaban bombardeando a los niños del Donbass? Es que todo es un cinismo. Y cuando hablamos de la ONU, para mí la ONU no tiene la más mínima, hombre, legitimidad oficialmente es la que la tiene, pero después de yo que soy conocedor de lo que la ONU está haciendo a nivel energético, cambio climático y todas esas chorradas para someter a la gente, joder, venga, tío, que me venga a mí las claraboyas intelectuales a decirme que si lo de España fue un genocidio. Y tú fíjate, yo he estado en Sudamérica y tengo muchos amigos sudamericanos. Y aquí en España, pues yo soy marino, he trabajado en los barcos y tengo compañeros de Perú precisamente que están trabajando aquí en España, en empresas donde yo he estado antes, y cuando hay que echarle una mano a un tío y te pide un favor, pues se le echa la mano al tío, porque yo sé que si yo estuviera allí, él me ayudaría. Entonces yo le he ayudado a escolarizar al hijo y tal, con ciertas triquiñuelas, ¿no? Que somos los españoles así, ¿no? Al niño cuando no tenía todavía residencia, digo, trae para acá al niño y lo empadronamos en mi casa. O sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y oye, y cuando yo estuve en Sudamérica, la percepción fue, esto fue más o menos a 1 de cada 10. Uno que se había comido la leyenda negra por cada uno que me decía lo de los espejitos y lo del oro, que yo le decía, bueno, serían tus antepasados. ¿Tú cómo te llamas de apellido? Y decía, yo burgueño. Y digo, pues mira, pues antepasado tuyo. Mío ninguno. y yo le decía, pues por cada uno había 10 que me recibían con los brazos abiertos. España, la madre patria, nos quieren mucho en Iberoamérica, nos quieren mucho. Esa fue mi percepción. Así que yo me alegro muchísimo de que haya salido este debate, lo haya despertado desde el lado contrario a AMLO, oye, y se está llevando un zasca en toda la boca, vamos. Y más cosas que le podríamos decir. Mira, si quieres te voy a leer unas cositas. Por cierto, para los que nos vienen diciendo que les devolvamos el oro. Sí. A lo mejor es que no saben las cantidades alucinantes de toneladas de plata y oro que extrae hoy día Canadá en las minas de México. Que desborda absolutamente todo lo que sacó España en 3 siglos. Pero como nadie nos lo cuenta, pues oye, mira, yo tengo aquí unos datos que son muy básicos. Mira, tengo de esto lo que hacen los investigadores estos que se meten en los documentos, en los archivos, a dejarse los ojos ahí estudiando. El periodo de 1784 a 1789.
porque una de las características, como os he explicado antes, es que el dinero que se saca de los virreinatos no viene para España, sino que se queda en América, pues para seguir levantando infraestructuras, alimentando todas las instituciones que están funcionando allí, por ejemplo. Pero bueno, si queréis oír los datos reales, el virreinato más potente era el de Nuevo México, lógicamente. Entonces, en este periodo de 5 años, mira, Perú envía a la península el 2,8% de los beneficios que extrae de allí. El 2,8%. ¿El resto dónde se queda? Se queda allí para seguir reactivando la economía y todas las instituciones que necesitan seguir funcionando. Nueva España, que es el virreinato más potente, envía el 6%. Es decir, el 94% restante no significa que se quede solo en Virreinato de Nueva España, lo que significa es que se queda en América, porque, por ejemplo, Nueva Plata necesita mucha más ayuda, es menos productivo y el Virreinato de Nueva España deriva dinero a Virreinato de La Plata, ¿de acuerdo? A la península solo envía el 6%, pero luego tenemos el Alto Perú, que es lo que hoy día es Bolivia, envía en este periodo el 0%, Chile el 0,1%, Río de la Plata el 0%, porque no son productivos, no pueden enviar dinero. ¿De acuerdo? Pero si tomamos otro periodo, que es, por ejemplo, 1796-1800, Nueva España envía el 6,4%, sigue siendo el virreinato más potente, mientras que Alto Perú, Chile y Río de la Plata no envían nada. Esto simplemente para que tengamos referencias objetivas. Os voy a poner también para destruir toda esta mitología que hay en torno a la mita y a la minería, cómo se explotaba allí a las poblaciones. Eso está estudiadísimo y, como digo, superado por la historiografía. Tanto vamos a hablar de Humboldt, por ejemplo, que estamos a inicios del siglo XIX, y Humboldt está diciendo: el minero mexicano es el que está mejor pagado entre todos los mineros del mundo. Esto es Humboldt. Pero es que esas investigaciones se siguen haciendo a día de hoy. Y, por ejemplo, un investigador mexicano muy importante que ha sacado también los datos, el tipo por ejemplo, se regulaba perfectamente las horas de trabajo de esos mineros, era un trabajo libre, es decir, ¿por qué los mineros iban? Porque les beneficiaba, tenían un interés personal porque sacaban mayor beneficio que trabajando, por ejemplo, en la agricultura o en la ganadería. ¿De acuerdo? Entonces, se regulaban los horarios de trabajo, el tipo de dieta, estaba prohibida la explotación laboral infantil, qué tipo de trabajo cuando estaban enfermos, cuando mujeres. Esto no significa que ahora de repente, ¡ay, qué buenos eran los españoles! No, es simplemente poner en contexto de que no es la película que nos han contado. Entonces, hay muchísima información que, como te digo, está... A ver, es que ahora me he despistado yo con todo esto. Sí, me vais a perdonar los mexicanos, es un historiador mexicano que se llama Cuauhtémoc Velasco Ávila. Él hizo un estudio potentísimo en el año 1988 que se llamaba Estado y Minería en México durante esos años, y lo está diciendo igual que Humboldt. El trabajo del minero es absolutamente libre en todo el reino de Nueva España. A ningún indio ni mestizo se le puede forzar a dedicarse a las labores de la minería. Y también viene otro investigador inglés que se llama Bakewell y que vuelve a decir lo mismo. Existió desde muy pronto un mercado de trabajo libre de amplias dimensiones que los propios pobladores elegían por sus propios intereses, elegían ir o no ir, dedicarse a ese sector o dedicarse a otro sector.
Sin embargo, tenemos un informe del Banco Mundial, atención Elías, porque ahí ya tenemos los intereses de... A ver, ¿qué intereses hay detrás del Banco Mundial? Pues el Banco Mundial en 2005 publica un informe según una doctrina que se llama la nueva ortodoxia. Esta nueva ortodoxia es muy fácil de entender. Significa que se está tratando de justificar el estado de desmoronamiento interno económico de los países hispanoamericanos, se está intentando justificar o vamos a explicarlo así, diciendo que su estado de postración actual es culpa de los virreinatos. Eso se llama la nueva doctrina, la nueva ortodoxia. ¿De acuerdo? Entonces, se está justificando que si están tan mal nuestras economías es porque fuimos parte de un imperio. ¿De acuerdo? Esto lo está diciendo el Banco Mundial y está diciendo, según este informe, las explotadoras prácticas laborales de los conquistadores españoles en los centros mineros de sus colonias americanas desde el siglo XVI al XVIII han postrado in eternis, para siempre jamás, a estos estados. Claro. Y eso es lo que se está administrando a través del Banco Mundial y de todas estas claraboyas intelectuales que tú estás diciendo. Sí. Oye, y lo más curioso es que este mismo informe, unas líneas más abajo, dice: y esta práctica de los españoles contrasta con la mayor libertad y oportunidades ofrecida a los primeros ocupantes de Norteamérica. Se le está olvidando al Banco Mundial decir que el surgimiento de la nación estadounidense se hizo a costa del exterminio de los indígenas que encontraron a su paso y la esclavitud de las poblaciones negras. Esto es todo ideología política. Está sirviendo a unos intereses. Vuelvo a insistir, Elías, lo más importante es que dejemos de ser ingenuos. Sí. Porque el Banco Mundial está administrando esta ideología, obviando los informes de los historiadores. Esto es un relato, esto es ideología política. Un relato. Es un relato. Sí, totalmente. Paloma, estoy alucinando. Y la gente está preguntando aquí cuál es tu canal. Fortunata y Jacinta. Fortunata y Jacinta en YouTube. ¿No tienes nada en Twitch? No. No tienes nada. Bueno, pues Fortunata y Jacinta. Vamos a ver, Paloma. Llevamos 1:18. Vamos a poner punto final. Pero yo no quiero terminar sin preguntarte una cosa. A mí me encanta. Yo estaría horas y horas y horas aquí, pero tengo que hacer la comida. Muy bien. Sí, ya he tendido y digo, amenaza lluvia. Si llueve, por si acaso, para no salir corriendo, he puesto el tendedero debajo del toldo para que no se me moje la ropa. Pero, para terminar, yo te quiero preguntar. Se dice que el país que olvida su historia está condenado a repetirla. Entonces, bueno, a nivel mundial, tú te pones a mirar y tú dices, joder, cada 100 años los rusos le tienen que dar una tunda de palos a los ingleses y lo dejan calmado 100 años. Está pasando. La crisis del COVID, la gripe española, la guerra mundial, estamos a las puertas. Empezó la cosa en España y después, pum, guerra mundial, está en Ucrania, vamos a ver cómo acaba esto. Paloma, en España estamos repitiendo la historia. Te quiero decir, vamos a ver, yo desde el año 2019 yo ya hice vídeos explicando cómo se perpetuó el fraude en el voto por correo. Lo que pasa es que me cayeron un montón de palos y yo los vídeos acabé quitándolos. Me entró de hate lo que no está escrito. Los tuve que quitar los vídeos. Los tengo en oculto, que precisamente esta mañana los he puesto otra vez públicos para que quiera ver que los vea. En 2019 ya expliqué cómo se perpetúa el fraude con el voto por correo. El voto por correo ha salido a la palestra en estas elecciones y todo apunta a que el presidente ha convocado intencionalmente las elecciones en julio para hacer un fraude masivo y va a ser en el voto por correo porque la gente va a estar de vacaciones y va a votar. Entonces a nadie le va a extrañar que haya 3 millones de sufragios
En el voto por correo. La pregunta que yo te quiero hacer es, ¿crees que estamos repitiendo la historia? Porque si estamos repitiendo la historia, ¿esto cuándo pasó? En el 36, ¿no? O sea, dentro de 3 años viene Paquito. Estamos repitiendo la historia. Estamos repitiendo la historia, Paloma. No, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que vamos, si seguimos la inercia, vamos a a la fragmentación de España. O sea, no a repetir la historia, sino a terminar un proceso que está implementado por intereses y potencias extranjeras desde hace mucho tiempo, que es debilitar al máximo a toda la plataforma hispánica. En España lo tenemos metido a través de los separatismos, que tienen muchísimo poder a nivel institucional porque están metidos en las instituciones, están en nuestros gobiernos, son socios preferenciales. Y en Hispanoamérica tenemos el mismo problema gravísimo a través de los indigenismos, que buscan también la demolición del Estado-nación. Por ejemplo, mapuches en Chile o Argentina están exigiendo el derecho de autodeterminación para constituir sus propios estados, que es lo mismo que tenemos aquí en España. Entonces, Elías, yo más bien te diría que no. Repetir la historia no, sino darle cumplimiento según los intereses de terceras potencias, que es divide et impera, divide y vencerás. Cuanto más pequeñitos seamos, más fácilmente manejables vamos a ser. Cuanto más autoodio generemos dentro de nosotros, ¡hala! ¡Qué asco mi vecino! ¡Que vota no sé qué partido político! En vez de protegernos de las amenazas externas, estamos como así, cegados con las luchas internas pequeñitas. Y vamos, Pedro Sánchez está encantado, está encantado. Lo mismo le sacan de presidente de la OTAN. Vamos a ver, si no entendemos que este gobierno está a las órdenes de una tercera potencia, si no entendemos que los gobiernos de España, en particular este de coalición, son siervos del globalismo oficial, como no entendamos eso, no vamos a entender nada. Ya, efectivamente. No vamos a entender nada. En fin, que eso es lo que te puedo decir. Pues estamos en una situación de mucha amenaza, nos tenemos que proteger, por favor. Amigos mexicanos, cuidad a vuestro país. Amigos argentinos, proteged a vuestro país. Y españoles, protejamos España. Que me da igual que votes a un partido o a otro, que seas monárquico, que seas republicano, que me da igual, pero no seas antiespañol, bobalicón, que le estás haciendo el caldo gordo a quienes tienen interés en fragmentar a estas naciones canónicas. Efectivamente. ¿Sí? Pues yo quiero acabar este vídeo con una pequeña reflexión. Vamos a ver. Es evidente que el hegemón anglo está cayendo y se está produciendo estamos ante un cambio de orden mundial, ¿no? El dólar está hincando la rodilla, los anglos se están defendiendo como pueden. Bueno, pues la deuda los está ahogando y hay nuevas potencias que van hacia arriba. En estos procesos, ya vaticinaron historiadores rusos antes de que empezara el conflicto de Ucrania, de que las fronteras iban a empezar a moverse. Y de hecho, tenemos un conflicto en Ucrania, va a mover fronteras, ahora está empezando el fuego en Yugoslavia. O sea, las fronteras se van a mover porque el hegemón está cayendo. Yo, como español y que me siento español y que amo mi país y amo mi patria, yo creo que a España y a la hispanidad se le abre una puerta, una ventana de oportunidad. Y esa ventana de oportunidad a mí me la reflejó muy bien Santiago Ormesilla. Creo que la iberofonía no es, venga, vamos a conquistar Sudamérica. Eso es una chorrada. Es un club comercial donde hacer nuestros business y tener intercambios comerciales, como tienen los países bálticos, y los países bálticos tienen el suyo, los ribereños al Báltico tienen su club de
de borrachines y que son todos uno, pues los conozco muy bien, ¿eh? Tienen su club, hostia, y los anglos pues tienen su Commonwealth y cuando coronan al príncipe, pues resulta que no es príncipe solamente de Inglaterra, sino también de rey de príncipe de rey de Inglaterra, sino también de Australia, también de Canadá, o sea, todo lo que es la Commonwealth, ¿no? Entonces, oye, nosotros tenemos una cosa que es muy potente, que es lo que yo creo que quieren tumbar, y es el español. Es el español, es el auténtico arma. Entonces, yo después de haber hablado contigo, nos quedamos con tu visión de que se abre una ventana a la posible destrucción, pero yo me quiero quedar con que a los españoles no nos van a terminar de acabar con nosotros. Creo que, como decía Bismarck, ¿no? Era el que decía, los españoles son el país más poderoso del mundo, se intentan autodestruir y nunca lo consiguen. Así que escaparemos. Yo siempre digo que los españoles siempre acabamos escapando, siempre escapamos. Entonces escaparemos una vez más. Bueno, sí, yo no quiero ser derrotista, ¿eh? Yo para nada soy derrotista, al revés, yo ahí estoy todas las semanas con mi canal, peleándome en Twitter y haciendo la lucha. Es el momento de luchar. Lo que quiero decir es que hay que estar preparados y tenemos que empezar protegiendo nuestras respectivas sociedades. El chileno que defienda Chile, el boliviano que defienda Bolivia y el español que defienda España. Y luego ya que vote al partido que le dé la gana. Aunque bueno, más nos valdría ser un poquito prudentes, porque hay partidos que son explícitamente antiespañoles. Claro. Por favor. Claro. Entonces, bueno, que no. Paloma, me ha encantado estar aquí contigo. Te tengo que confesar una cosa. Yo tengo aquí 3 pantallas, tengo un montón de información que me va llegando, sigo. No te he quitado el ojo de encima. No he leído el chat. Necesitaba no perder el hilo. Digo, tengo que estar al nivel. Espero haber estado al nivel. Has estado estupendo, Elías. Muchísimas gracias. Y yo también espero no haberme ido por los cerros de Úbeda. No te he hecho ningún paralopol, así que lo has hecho perfecto. Muy bien. Yo, queridos todos, que no seamos bobos, que no nos dejemos manipular y que protejamos lo que nos toca proteger a cada uno de nosotros. Simplemente, Elías, un placer enorme haber estado contigo y con tus seguidores. Pues muchas gracias. Voy a dar el punto final aquí. Por favor, no te me vayas, que yo ahora me despido. Oye, chicos, un placer haber estado con Paloma. Espero que os haya gustado el vídeo tanto como me ha gustado a mí, como mínimo. Y chicos, ya sabéis, lo que decimos aquí en el canal siempre, dejar los comentarios y lo discutimos, porque en este canal bienvenida sea la discrepancia. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, chicos.